Entiendo que estaban tratando de evitar la cercanía o la protesta de los jubilados y, y decidieron entonces como medida preventiva cerrar todos los accesos. No hay forma de circular cerca de la Plaza 5 de Mayo. Eso, Y qué se espera? entiendo que estaban previendo que los jubilados pudieran ir a manifestar eh, antes, durante o después del discurso del presidente. Escuché esta mañana que este operativo, que así se llaman las decisiones policiales, o así las denominan aquí, iba a durar hasta las 12 del día. O sea, de 6 a 12. 6 horas de, Malestar, no circulación de malestar. por uno de los puntos de más circulación en Panamá, porque la asamblea se instala. Una sesión de la asamblea que cada vez pierde más audiencia y pierde más importancia. Hay gente que ni siquiera sabe que hoy el presidente va a hablar. Si uno ve los diarios de hoy, uno no sabe que el presidente va a pronunciar su último discurso hoy, y mucho menos la gente que después lo va a seguir ese discurso. Nosotros, por supuesto, que tenemos que hacerlo para poder informar después y comentar, pero no me parece en lo absoluto necesario lo que han hecho con la circulación de vehículos en los alrededores de la Plaza 5 de Mayo por el solo hecho de que la Asamblea se va a reunir o va a iniciar su sesión por última vez. ¿Saben que hay otra situación que no podemos nosotros omitir, obviar? Es que en el último año del presidente Varela, las bajas que se dieron dentro de su equipo de gobierno, es interesante. O sea, la cantidad de gente que se le fue bajando del gobierno me llamó mucho la atención. Casi que lo estaban conduciendo a una soledad absoluta del poder, iba a quedar casi solo. Y es una situación que no se puede ignorar, porque generalmente los ministros acompañan al presidente hasta el último de sus días como jefe de Estado, ¿no? En el caso del presidente Varela, la cantidad de ministros que fueron abandonados sus quehaceres diarios fue significativa. Esa no la entendí. Y es más, la última baja sensible o sensitiva fue el ministro de Comercio. La forma como renuncia el ministro de Comercio, como renuncia el señor de Aduana, son cosas que no podemos nosotros, por lo menos a nosotros nos corresponde la responsabilidad de señalarlo. El ministro de Comercio renuncia en medio de un tratado con la segunda economía del mundo, que es China. Así, o sea, me voy y se fue. Entonces yo pienso que eso no se puede pasar inadvertido, Rubén y Jorge Eduardo, porque hay que entender que algo, a mi juicio, tal vez, como dice el dicho, pienso mal y me va bien. No sé, Jorge Eduardo, tú fuiste ministro. Ese tipo de bajas así intempestivas, algo tiene que haber ocurrido, digo yo, lo sospecho. Siempre ¿no? hay algo que lo precipita, porque los ministros, por un deber mínimo de lealtad con el presidente, o agradecimiento, le anuncian cuando su decisión ya es definitiva, decir, bueno, presidente, me voy en un mes mientras busca mi reemplazo, pero un ministro no suele irse, salvo que lo destituyan o salvo que tenga una desavenencia importante con el presidente que no le permita a él continuar ni un día en el cargo. Pero es que el ministro de Comercio renunció el jueves y dice, y me quedo hasta el lunes. O sea, hoy ya no es ministro. Entiendo que el presidente nombró, no sé si de manera provisional o definitiva, al que estaba actuando como viceministro de Comercio Exterior, lo cual está poniendo sobre el tapete nuevamente el Tratado de Libre Comercio con China. Pero evidentemente ha habido en el equipo de gobierno unas fallas tremendas y ahora bueno, ya es por gusto que haga crisis, porque ya los nombramientos que haga
van a tener ese carácter de provisionalidad de que tienen que escoger de entre la propia gente que ya está dentro del gobierno. Es decir, nadie va a aceptar ser ministro de Comercio por 6 meses, o nadie que no esté ya dentro del engranaje gubernamental va a aceptar un cargo de esa importancia a 6 meses que termine su mandato. Y 6 meses es un largo periodo, porque hay que recordar que entre mayo y junio, el presidente ya deja de ser presidente. Ya es, la gente mira mucho más al presidente o presidenta electa que al presidente en ejercicio. De manera que técnicamente al presidente le quedan 4 meses de mandato. Eso dice Eduardo, nada más para como parte de un anecdotario. En México, los presidentes generalmente hacen lo que le llaman ellos el destape, muy cerca ya del final de su mandato, por lo que acabas de decir, para evitar las deslealtades, ¿no? Porque ya la gente comienza a sospechar quién va a ser el candidato del PRI. En este caso estoy hablando del PRI particularmente, y los presidentes decían, acá apenas yo doy el dedazo y digo quién es, la gente comienza a irse para donde el candidato, que es el que va a mandar en los próximos 5 años. Es una acción muy humana, ¿no? Claro, mira, cuando el presidente... Pero la democracia aquí ha sido al revés, nunca ha repetido un gobierno. En cambio... No puse el ejemplo del PRI, Rubén. En cambio, está hablando en cuanto dice Eduardo... históricamente, en Panamá, hasta la elección de Nino Chiari, siempre ganaba el gobierno. Pero en democracia siempre ha ganado la oposición. Bueno, en el caso del presidente Martín Torrijos, eso es así que en el caso del presidente Martín Torrijos, en aquel tiempo la transición era mucho más larga, era de 4 meses. La elección se hacía en mayo y el presidente tomaba posesión en septiembre, el 1 de septiembre. Entonces era mayo, junio, julio y agosto de transición. Más larga que la mexicana. No, la mexicana es todavía más larga, porque esa todo puede ser en diciembre. A ver qué pasa. Pero en el caso de Martín Torrijos, él se dio cuenta de que durante esos 4 meses ya Mireya no era la presidenta, era él. Y él no quería enfrentarse a tener 4 meses haciendo nada, y por eso se acortó el periodo. El periodo de Martín Torrijos duró solo 58 meses, porque él acortó su periodo hasta el 1 de julio, pues es suficiente 2 meses para hacer la transición, pero yo no quiero estar 4 meses de presidente cuando ya el presidente va a ser otro. Y me parece muy sabio. Además, en los países parlamentarios, en los regímenes parlamentarios, son horas lo que les dan. Sí. O sea, eligen a un primer ministro y ya lo eligen un día, y 2 días después ya tiene que haber desocupado la casa, en el caso de Inglaterra, el 10 de Downing Street. ¿Pero a usted le gustaría que ensayemos el régimen parlamentario en Panamá o no se justifica? Bueno, es que ya de hecho lo tenemos. Lo tenemos, sí. Lo tenemos en una dictadura del parlamentario. Por primera vez. Sí. Ahora, hay una responsabilidad. Pero sería práctico que el poder se ejerza desde el Parlamento, pues que los ministros salgan de allí y todo. De ahí. Este es un régimen o un sistema presidencialista, pero estoy hablando de responsabilidades inesquivables que tiene un presidente hasta el último día de su mandato. No sé si me explico. O sea, toda acción que asuma el presidente después que ya sea electo el nuevo presidente, y que comienza ya a perfilarse, porque realmente yo creo que como están las cosas es difícil hacer un pronóstico, para mi gusto, un pronóstico de quién va a ganar las elecciones. Muy prematuro me parece, señor Murgas. Bueno, pero si se permite soñar, a mí me gustaría soñar que venga un gobierno de unidad nacional. Yo creo que partir el país de nuevo. Lo que pasa es que un gobierno de unidad nacional taparía muchos de los actos de corrupción. Ese es el temor que yo tengo. Cuando veo estas alianzas y los diputados manejando los partidos políticos, es una garantía de que va a haber aquí, la impunidad se va a imponer, ¿no? Pero es mi sueño, Guillermo. No, está bien. Es mi sueño. Respeto eso, pero... Yo soy soñador. Está bien, pero yo soy realista. A mí me gustaría, yo creo que el país no está preparado para
una elección que divida más al país. Pero ¿por qué división si ese es el juego de la democracia? Porque lo que se ha vivido en democracia, Guillermo, no es relajo. La corrupción se apoderó del país. Bueno, es lo que debemos evitar que siga, ese es el tema. Se apoderó del país. El temor de los independientes, ¿sabes cuál es? Que no tienen diputados. Y sabe la vergüenza, que la democracia trajo la corrupción al país. Señor Murga, pero espérese. La corrupción. El temor real a los candidatos por la libre postulación es exactamente uno, que no dependen de los diputados, que no tienen compromiso con diputados, que no tienen diputados que sea una mancha para el prestigio de ellos. Es la verdad. Duela a la que le duela. Esa es la triste realidad. Tú te imaginas un escenario, que aquí un independiente lograra la presidencia. Eso sería una situación inesperada, por una parte, porque yo insisto, y cada vez veo más a los de libre postulación como una realidad en la política criolla, doctor Ritter, o estoy sobreestimando. No, es que basta revisar las cifras que leíste al principio del programa para que veas que sí hay un disgusto y hay malestar, ¿no? Hay un malestar generalizado con respecto a los partidos políticos. Mira, la otra cara de esa misma moneda es ¿por qué tanta gente de los partidos políticos están firmándole a los candidatos? Esa es la parte que yo voy. Esa es la parte. O sea, hay algunos, Rubén, por ejemplo, ha explicado que él con mucho razonamiento y mucho pensamiento, él dice: yo le puedo firmar a esto porque aunque no vaya a votar por él, quiero que tenga la oportunidad de ser candidato. Esa es una forma de firmar. Pero yo me atrevo a asegurar que esa no es la mayoría, Rubén. O sea, la mayor parte de la gente puede ser por disgusto. Puede ser, sí, y que eso a la larga se puede transformar en voto. Nada más hay que comparar. Hay que recordar que esta no es la primera vez que se inventa los candidatos por la libre postulación. La vez pasada también hubo bastantes candidatos por libre postulación. Ahora, después no se reflejaron en los votos, pero ninguno tuvo siquiera la cantidad de votos o la cantidad de firmas que han tenido los candidatos. Y voy a repetir algo que dijo Rubén el otro día aquí, que dice: no, cuando dicen Bernal nada más tuvo 25,000 firmas. Mucha gente. Es más de la que tiene un par de partidos políticos en Panamá. Más que el Partido Popular, más o menos ya, bueno, el nombre y más que el Partido Alianza. Y también, más que Alianza. Más que el partido un solo hombre. Pero también hay que ser autocrítico. Las candidaturas independientes, el sistema tal como lo diseñó el Tribunal Electoral, ha sido un fracaso. Con firmas falsas, muertos que aparecen, es un relajo. Históricamente, es un relajo. Eso ocurría históricamente antes. Hay que tener buena memoria. No hay peor cosa que tener una memoria histórica vacía. Pero eso ocurría aquí en las elecciones de los años 40, 50, 60. Bueno, se repartían cédulas a niños de 14 años, de 13 años. Eso era la tónica. Desde que se creó el Tribunal Electoral, que lo crea Ernesto de la Guardia, se empezó a enseriar el país. Muchas gracias en este primer programa del año 2019. Esperamos que nos acompañen todos los días de este nuevo año. El equipo de Infoanálisis. Por Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Mes, nos vamos. Gracias.